Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buena mañana para la gente que está del otro lado del agua. Muy buenas noches, tardes para la gente que está del otro lado, hacia el oriente. Y vamos entonces a iniciar el tercer día de nuestro encuentro Art i Dret a Girona. Hemos decidido aquí que a partir de la próxima edición, pero ya lo estamos anticipando, el título oficial del evento va a ser en catalán. Así que vamos a dejar de que sea Arte y Derecho en Girona para que pase a ser Art i Dret a Girona, lo cual no es un cambio demasiado grande, pero es bastante simbólico, visto y considerando que el epicentro de toda esta movida está aquí en medio de las sierras catalanas, en Girona. Entonces, hoy la primera mesa, el primer panel, se integra, mientras sigue llegando la gente, se integra con la cuestión de música y derecho. Y quiero hacer una mención muy especial porque antes de pasar la palabra a la muy noble y excelente coordinadora de este panel, porque por circunstancias muy duras, personales, nuestro queridísimo hermano Gustavo Calzado, uno de los organizadores, espíritu de este evento, persona que además la queremos entrañablemente, no puede participar hoy. Está pasando un momento de familia muy, muy difícil, muy, muy complicado, de salud, y le mandamos un enorme, enorme abrazo, toda la fuerza, todo el cariño, y la verdad que con bastante tristeza porque temos muita saudade dele aqui e estávamos até o último momento com a esperança de que ele conseguisse participar, mas entendemos perfeitamente que os problemas que ele está a passar agora são suficientes como para justificar a ausência dele. Contudo, temos a satisfação de que ele nos ha enviado a discípulos. Eu estou agora a ver um deles, Emanuel, e também vejo a Vitória, que são discípulos do grande mestre Gustavo Calçado. Vocês têm que ter muita honra de ser discípulas e discípulos do grande mestre Gustavo Calçado, pessoa muito, muito, muito querida e muito nobre em nossos corações. Então, vocês terão agora essa responsabilidade tão particular dos discípulos de representar o Mestre, é? De representar o Mestre, que não existe honra maior para um discípulo, para uma discípula, que estar em representação do querido Mestre, que por razões pessoais não pode estar. Voy a pasar entonces la palabra a nuestra queridísima amiga Zaira Rodríguez, que desde Colombia ha venido aquí a Girona y va a coordinar esta primera mesa del día de hoy. Adelante, Zaira. Gracias, profesor Ricardo. Un saludo para todos los que nos acompañan desde acá en Girona y también a lo largo de Latinoamérica, África y las diferentes conexiones, pues que a través de la virtualidad pueden hacer parte de este tan importante evento. En la tarde de hoy, bueno, pues enviando un saludo fraterno también a Gustavo. Desde acá queremos expresar toda nuestra fraternidad y solidaridad con él. Le recordamos de manera especial y por ello, pues en este momento lo que haremos es darle paso a la siguiente presentación, donde nos acompaña Lucas Benefort, Bettendorf, perdón, Bettendorf, quien se encuentra acá
en Girona, y nos hablará de un tema donde empezaremos a mezclar o a entrelazar la música y el derecho. Es por ello que su ponencia ha sido titulada Música y Divorcio, la familia argentina de viuda e hijas de rock and roll. Adelante. El micrófono es este. Este es el micrófono. Sí, pero déjalo ahí que te capta perfecto. Porque tenemos que ver también. Ahí estamos bien. Más o menos. Levántalo un poquito. Ahí está. Ahí está perfecto. Muy Buenas tardes a todos acá. Buenos días allá. Andrea, Elizabeth, que las estoy viendo. Imagino que Andrea va a estar riéndose de esta situación. Jamás en su vida pensó que yo podía hablar de una canción de rock and roll. Solamente el doctor Rabinovich puede lograr estas cosas. Es el único ser humano capaz de haberlo logrado. Así que le pido por favor primero a Ricardo que ponga la canción que va a dar puntapié a lo que expondré. Un musicador de lujo tenemos el día de hoy. Vamos a ponerle pantalla completa y lo vamos a mostrar con vídeo Dale. directamente. Entonces, vamos a compartir con el sonido y con los juicios de propiedad intelectual. Ahí a vos. Para toda la familia argentina. Viva la paz de nuestro hogar. Los chicos vienen y nos sentamos a tomar café.
Bueno, gracias Ricardo. Esta canción es del año 86, de 1986, cantada por un grupo llamado Viudas e Hijas de Rock and Roll, integrada solamente por mujeres. Eran 4 mujeres. Doctor Rabinovich está a punto de caerse una lágrima, pues se acuerda cuando salía a bailar en esos momentos de su juventud. Nosotros éramos muy chicos, niños. Eh, Tomé esta canción porque en el año 87 en la Argentina se emite un fallo que se declara inconstitucional el divorcio vincular. Y ese mismo año se aprueba la ley del divorcio vincular en la Argentina. Hasta ese año el divorcio no era legal en nuestro país, simplemente la gente se separaba, no podía volver a casarse, y había muchas familias que estaban constituidas como familias, pero que no eran familias legales. Eh, y me pareció muy interesante, como que el doctor Rabinovich me recordó la canción, voy a hacerlo cómplice de esta situación, escuchar su letra, porque la verdad me impresionó volver quizás en el momento es uno siendo chico y viendo quizás natural muchas de las cosas que decían, quizás lo del Walkman lo podríamos cambiar por la Play, en el caso de los chicos, pero las otras cosas parecen poco posibles que pasaran el día de hoy, ¿no? Y que alguien cantara la tradición de nuestra familia, preservar la moral y las costumbres de una nación. Creo que tomamos la Argentina, pero debe haber sido muy similar en otros países de Latinoamérica, mismo no sé si en España, Manuel, imagino que en Chile debe ser muy similar también a esa época. Eh, y pasaron 35 años, casi 40 nomás de esto. Sin duda que la canción es una sátira, ¿no? No es que estuviesen buscando preservar la fe y la moral, claramente están criticando esa situación en la cual la mujer está en la casa esperando la llegada del marido, eh, simplemente para cocinar, para ocuparse de las tareas hogareñas, pero que lo importante es preservar, continuar la familia, sin importar la vida que la mujer tenga. O sea, no solamente creo que la canción tiene que ver con cuestiones de la familia, que es lo que ahora voy a tratar de explayarme un poco más, sino también tiene que ver con cuestiones hasta de género, mucho que hoy por hoy están en debate en toda nuestra sociedad. Sin duda son los puntapiés de las primeras eh, manifestaciones en búsqueda de cambio de situaciones. Pero yo lo que me quería centrar más que nada es en el cambio de la situación legal que se produce en ese momento, en cuanto a cambiar la concepción de la familia tradicional, donde solamente el matrimonio al casarse era para toda la vida y no existía la posibilidad de volver a formar una nueva familia. Y qué paradójico que esta canción surja o se dé a conocer en el mismo momento en el cual comienza el cambio legal. Un contexto para los que no son argentinos es que también en ese momento es cuando comienza el establecimiento de la democracia en nuestro país. En el 83 vuelve la democracia, después de 50 años de continuos golpes de Estado, donde las leyes se ponían en cuestión permanentemente, y una de las condiciones, a mi entender, visto hoy 40 años después, justamente este año cumplimos 40 años de democracia, que ha permitido preservar nuestra democracia, siguiendo la palabra preservar, es que en esos años se conquistaron muchas libertades, o se reivindicaron y se plasmaron muchas libertades individuales, dentro de la cual está cómo constituir una familia. Si uno quiere un matrimonio para toda la vida, bienvenido sea. Dicho esto, no está presente mi mujer acá, pero está en la ciudad, yo me casé para toda la vida, pero que yo me case para toda la vida no implica que tenga que obligarle a otra persona a casarse para toda la vida, es parte de la libertad que cada uno de nosotros tenemos dentro de nuestras esferas personales, de nuestros proyectos de vida. Y esta canción creo que muestra cómo desde la música se influye en la ideología de una época, se influye en las normas, en el derecho, cómo las sociedades van pudiendo modificar sus normas. No es simplemente que quienes votan las leyes se pongan de acuerdo. Obviamente es el punto final y es el punto necesario y uno va a tener que aplicar las normas, pero tiene que haber un convencimiento social, tiene que haber un acompañamiento. ¿Y cómo nos expresamos? El arte sin duda es una forma de expresar nuestras ideologías, nuestra forma de pensar en cada momento, en cada época, la cultura de cada momento de la sociedad.
Creo que la música, el rock en los décadas del 80 fue muy importante. Nosotros en la Argentina, Ricardo, esto va, él lo vivió mucho más que uno, pero puede dar fe, las canciones que existían en esa época, eh, criticando la dictadura, muchas, en donde en Chile Manuel debe haber pasado mucho y uno también las ha conocido. Eh, Recuerdo otra canción también en relación al tema del divorcio, no me acuerdo ahora, creo que era Miguel Mateos, era el de Casémonos Vía México. Bueno, había una canción que decía Casémonos Vía México. Yo me acuerdo siendo chico que pensaba, uy, la gente se quiere casar en México, puede ser re lindo la playa. Uno, la ingenuidad de la niñez. Y después descubrí, no, claro, se tenía que casar en México, porque en México estaba permitido el casamiento para los separados, y en la Argentina no. Entonces la canción Casémonos Vía México significa, vámonos a México que nos podemos casar porque acá no nos podemos casar. Todo eso es la demostración de cómo en las sociedades se va cambiando una forma de pensar y cómo la música influye en el derecho, en qué es lo que se tiene que constituir, en cómo reflejamos los valores de época. Me pareció un ejemplo muy bueno el de la canción. Me parece, hay frases realmente, la de preservar la paz y la moral, me parece brillante, la idea, ¿no? Porque para adorar lo que creíamos que es lo único, lo estable, y poner en crisis. Eh, Así que me había hecho un par de preguntas que se las formulo a ustedes también. Este tipo de canciones creo que reflejan un comportamiento de época, sin duda. Sin duda que este fue un momento, por lo menos en nuestro país, que la música ayudó mucho a un cambio de concepción, a un cambio de ideología, a un cambio de cultura, que el derecho tuvo que aceptarlo, el derecho tuvo que receptarlo, tuvo que ser parte de ese movimiento que permitió fortalecer las instituciones. ¿Esta canción es parte de un reclamo? Sí, es parte de un reclamo. Es parte de un reclamo de poner en crisis una concepción de un modelo de familia que la sociedad lo había puesto en crisis, pero que en el derecho todavía no estaba adoptado. Me preguntaba yo si fueron necesarias estas expresiones para desde la ridiculización de las situaciones cotidianas ayudar a cambiar los paradigmas sociales que contribuyeron a soluciones normativas. Yo creo que sí. Creo que sin duda el arte a lo largo de nuestra historia, reitero, la música en esta época, fueron fundamentales para acompañar, para concientizar, para ayudar a estos cambios, a estas transformaciones. Lo dije hace un rato, creo que la canción tiene una mirada de género, la letra muy interesante, que es muy valiosa, vista también al día de hoy y que son los caminos que empezaron a recorrerse, que en este caso va más allá del tema central de la familia, pero que está unido, sin lugar a dudas, está unido en cómo nosotros entendemos hoy también la concepción de nuestras propias familias. Pensemos que los niños de ese momento éramos nosotros, ¿no? Los niños esos que venían y se ponían los Walkman y no dejaban y no escuchaban a la mamá, éramos nosotros, no es que estamos hablando de niños, de no sé, los que recorríamos hoy Girona con Ricardo, que estaban por las murallas construyéndolas hace 15 siglos. No, no, éramos nosotros. Eh, el arte sin duda influye en las concepciones culturales y en el derecho. Y los cambios comienzan, creo yo, con este tipo de manifestaciones, porque lo primero que hay que buscar es que la sociedad esté convencida de los cambios. El derecho va a funcionar si la sociedad lo recepta, y para receptar el derecho tiene que reflejar la cultura de cada momento histórico. Yo no soy los que cree que uno tenga que juzgar momentos anteriores, sino simplemente criticarlo si es necesario para poder revalidar lo que uno tiene, pero no juzgarlos y decir estaba bien o estaba mal. Fue lo que les tocó vivir acá en cada época. Entonces, creo que esos cambios se van produciendo de una manera. Creo que los cambios, sigo creyendo que si nosotros hoy tenemos en nuestro país, en la Argentina, los 40 años de democracia que festejaremos en 2 o 3 meses, es gracias a que en ese periodo
no solamente se concientizó de la importancia de la participación, de los derechos políticos, sino también de los derechos individuales de las personas. No, el ejemplo, estamos trabajando hoy es de la familia, pero hay muchos más otros ejemplos. Y la familia, sin lugar a duda, es la base constitutiva de la sociedad, es donde nosotros nos sociabilizamos, donde recibimos nuestras primeras normas de conducta. Entonces, ¿qué más que el derecho recepte? ¿Cómo eran las familias de ese momento? Ya en ese momento había familias ensambladas, había familias que no eran legales, que el papá se había estado casado previamente y no estaba casado con la mamá y el chico no se sentía parte de la misma familia que podíamos sentirnos quienes éramos hijos de padres casados legalmente, ¿no? Todo eso marcaba familias A y B, podríamos decir. Así que la canción me pareció un muy buen ejemplo de cómo las sociedades van reclamando modificaciones en el derecho y cómo el derecho, justo en este caso, las receptaba inmediatamente. No creo que haya sido producto de la canción, creo que la canción fue un reflejo de lo que estaba pasando en ese momento. Muchísimas gracias. Gracias, Lucas, con un manejo del tiempo perfecto. Creo que es importante reflexionar acerca de cómo la música también genera esa memoria, ¿no? De los cambios que van surgiendo, de la evolución misma de la sociedad y que al igual que el derecho, la música se va transformando y va transformando, va generando vivencias y es lo que hoy pues nos permite generar esa interdisciplinariedad. Muchas gracias por esa excelente presentación y pues bueno, Ricardo, creo que hemos quedado, o bueno, en lo personal, porque no había escuchado esta canción de rock and roll, con muchas ganas de empezar a escuchar, a escudriñar de esa música. No a divorciarnos. Ah, Pensé que me decías que quedamos con muchas ganas de empezar a divorciarnos. Todavía no. todavía no. Bueno, ahora escucharemos desde acá, desde Girona, a Nelson Basile, quien nos presentará una magistral conferencia que ha sido denominada Globalización. El mundo es pequeño, pero ¿podemos migrar? Tiene el escenario. Atención, porque si vas a pasar ahí sin compartir pantalla, no va a quedar grabado. ¿Cómo? Claro, porque estoy grabando acá. No, pero te comparte. Ok. Sí, sí, puedo compartir. Listo. Solo necesito encontrar acá. Excelente. No, aquí. Con sonido, ¿no? No, Ah, sin sonido. Dale. Buenas tardes a todas, a todos. Una vez más, expreso mi alegría de participar en esta segunda edición, ah, incluso porque tenemos el doble de gente exponiendo y ojalá que el próximo año tengamos más gente. Y yo quiero hablar un poco de globalización, eh, pero no quiero discutir eh, cómo funciona la globalización, cómo funcionan las migraciones, si hay migración forzada, voluntaria, cuántos migran por año, cuántos vienen desde América para Europa, cuántos van de Europa para América. Eso todo está en Google y los tienen fácil. Eh, Mi idea es más trazer un cuestionamiento, una pregunta, porque sabemos que el mundo está cada vez más pequeño, cada vez es más fácil tener contacto con todos. Estamos aquí hablando en directo para todo el mundo. Teresa va a hablar de su experiencia dando clases en China, pero
es de hecho fácil migrar, es de hecho fácil cambiar de lugar. Ese es un tema que para nosotros es extremadamente importante. Nosotros que venimos acá para 10 días, todos que vinieron de Sudamérica fueron parados en la inmigración. Nos preguntaron por qué estábamos aquí, qué hacer, qué hacemos, cuándo volvemos, por qué vamos. Y es un tema que, además de extremadamente complejo, es muy antiguo. La migración, creo que es la primera cosa del mundo. Ya desde el Edén tuvieron que migrar Adán y Eva. Los griegos migraron tanto, pero aquí yo empiezo haciendo esa pequeña relación entre migración, globalización y música en los periodos de las grandes navegaciones. Ah, ¿no está cambiando? Ahí. Y empiezo tratando de una canción muy interesante. Déjame sacar eso para que vean. Ahí, perfecto. De uma canção muito interessante de uma banda espanhola, que se chama Playground Fire, que trata em sua letra de diversas conversas que tuve Colón. Conversas com Fernando e com Isabel, conversas com os índios, e aqui trato como índios porque é como vem tratado na música, e incluso conversas com Eric El Rojo, que já estava na América. Então ele empieza, Fernando, Isa, escucha mi teoría, hazme un favorcito, financia mi travesía. Y le pregunta, ¿cuántos esclavos me van a traer? Los que quepan en el barco. Entonces te doy 3. Y así empieza la primera grande navegación de Colón. Y cuando llega a América, encuentra con los indios y le dices, no amas a hechizos, te colonizo. No hablas mi idioma, te colonizo. No eres un blanquito, te colonizo. Soy Cristóbal Colón, soy el puto amo es que molho un montón. Soy navegante del reino de Castilla, te colonizo y te pongo de rodillas. A las 7 llegué a aquella playa y salí de ese barco que olía a cuadra. Estaba en las Indias y la cosa cambiaba. Los indios me esperaban, el Cristóbal llegaba. Y le contesta al indio, ¿pero a quién llamas indio? Cállate, indio, o te colonizo. Ya, pero es que aquí no hay ningún indio. Tú te callas porque tú eres indio, esclavo y cristiano. Y así empieza la colonización y termina hablando con Eric el Rojo, que le dije, hola, perdona, soy Eric el Rojo y que lo de llegar a América ya lo hicimos los vikingos unos años atrás, concretamente 510 años que vosotros. Cállate o te barbarizo. Y así es como empieza la colonización de las Américas. Y no me importa aquí quién llegó primero, si fue Eric o si fue Colón, pero el hecho es que se ocurrió una migración forzada, se llevaron millares de indios para Europa, nos trajeron millares de indios para Europa y millares de africanos a Brasil, y ahí percebemos cómo puede ser tan compleja y tan antigua esa cuestión. Y el tiempo pasa, no, se cree que se termina la esclavitud, no estamos seguros todavía. Y después de la guerra, en ese escenario de posguerra, esa migración cambia otra vez su flujo. Vemos personas de Europa que se van a la América en busca de un mundo mejor, en busca de un sueño, que nos trata aí Milton Nascimento, um cantor brasileiro, nessa música Sonho Imigrante, que disse que a terra do sonho é distante e seu nome é Brasil. Plantarei minha vida debaixo do céu anil. Minha Itália, Alemanha, minha Espanha, Portugal. Talvez nunca mais eu veja minha terra natal. Aqui sou povo sofrido. Lá eu serei fazendeiro, terei gado, terei sol. O mar de lá é tão lindo, natureza generosa que faz nascer sem espinho o milagre da rosa. O frio não é muito frio, nem o calor é muito quente. E falam que quem lá vive é maravilha de gente. Pues, el mundo sigue pasando, el mundo sigue y cada vez más pequeño. Y percebemos que la globalización viene cada vez más influenciar e impactar esses flujos migratórios, porque também cria o problema de que os sistemas legais têm que regularizar essas migrações, né?
Esse é um fenômeno que, nas últimas décadas, principalmente, vem unindo economias, vem unindo culturas, pessoas em escalas enormes. Percebemos quase que em todo o mundo uma cultura que vem se tornando única, porque temos as mesmas películas, as mesmas músicas e todo se va quedando igual. Ah, por outra parte, ah, a migração também se adapta, se vai cambiando junto com essa globalização. Os dois fenômenos estão muito juntos, muito intrínsecos. A globalização vem criar oportunidades sociais, vem criar novas possibilidades de trabalho e atraem pessoas que buscam uma vida melhor, uma vida em melhores países, em melhores condições. Por outro lado, ah, cria melhores condições de emprego, pero por outro lado, cria desigualdades sociais muito grandes. Essa globalização também contribui muito para a explotação dos migrantes. Temos mano de obra muito barata em la agricultura, en la indústria. Vemos chicos trabalhando em la indústria em muitos lugares. E principalmente os migrantes ilegais que carecem de uma proteção legal mais grande. Isto revela para nós outros juristas a necessidade de leis e de institutos mais eficazes para a proteção desses migrantes. Isso trago agora uma banda espanhola, Escape, que diz que começa minha jornada quando sai o sol. Tenho 12 anos, vivo na desolação, acá em outra dimensão. Mis pequenas manos são a produção, miles de juguetes com os que poderão jogar allá niños como eu. Vítimas reais de um jogo demencial, a economia do mercado, busca que é mais fácil de explotar. A macroprodução que nos oferece bem-estar, são milhões de niños escravos condenados. Não sei o que é globalização, não sei o que são os direitos humanos. Só sou um eslabão na peça mais de um puzzle macabro. E aí sigue. Assim eu percebo que a globalização, por mais que é pequena no mundo, nos apresenta esses desafios cada vez mais importantes aos direitos humanos dos migrantes. Quando alguém busca uma melhor oportunidade em um país estrangeiro, vai terminar por enfrentar discriminação, muitas vezes, xenofobia, falta de acesso a serviços básicos, porque ali está ilegal e tem medo de buscar esses serviços. E, además, os regímenes, por vezes, criam barreiras legais, criando unos obstáculos a uma migração segura, o que hace que os migrantes busquem rotas ilegais, busquem rotas peligrosas muitas vezes. Es que conta um pouco Mano Chao, que sai em uma das canções mais famosas sobre o tema. Solo voy con mi pena, solo va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen clandestino por no llevar papel. Para una ciudad del norte, yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Así que Mano Chao nació en Francia, pero tiene padres españoles y vivió mucho tiempo en Latinoamérica. Y dicen que muchas veces ilegal en diversos países, hasta que empezó a tener suceso. Así que me parece que os princípios fundamentais dos direitos humanos, a vida, a liberdade, a não discriminação, deveriam ser respeitados sem importarmos com o status migratório da pessoa. Pouco nos importa se aí estão legais, se não estão, pero em muitos casos, como já dije, os imigrantes enfrentam esses tratos inumanos, degradantes, sem su viaje, sem su destino, por vezes durante o caminho e por vezes ao chegar. E además, a globalização e a migração planteam outros desafios, que são a soberania nacional, porque os estados tentam controlar e defender seus próprios territórios. Temos tratados internacionais como a Convenção do Estatuto sobre os Refugiados,
Todos traen los estándares para proteger los derechos humanos de los migrantes, de los refugiados, pero no todos los estados lo ratifican y los que ratifican por veces no implementan lo que se comprometen. Y además se hacen acuerdos para proteger siempre a sus propios intereses nacionales, muchas veces indo contra los propios derechos humanos. Es lo que trae. Esa es una banda que se llama Tribo de Já, de Brasil, que habla mucho del tema también. Globalização é uma falsa noção do que seria integração, com todo respeito à integridade e dignidade de cada nação. É a lei infeliz do grande capital, o poder da grana, do dinheiro internacional, que faz que cada país apenas mais um seu quintal. É o poder do dinheiro regendo o mundo inteiro, ricos cada vez mais ricos e metidos, pobres cada vez mais pobres e falidos. Globalização, o delírio do dragão. Assim que nos damos conta que essa interação entre globalização e migração nos traz uma série de desafios complexos. Se a globalização pode criar oportunidades para os migrantes buscar uma vida melhor, também podem conduzir à explotação e à violação de seus direitos. Proteger esses direitos humanos, creio que para nós é mais que uma obrigação, mas requer algo que se pensar, como podemos fazer isso nesse mundo? E eu ia falar de duas músicas que me fizeram pensar sobre isso, pero por el tema del tiempo voy a pasar y las dejo para que conozcan después. ¿No tienes tiempo? ¿Sí? Sí. Que es Disneylandia, essa é uma música de uma banda brasileira que nos demonstra como está o mundo hoje em dia. Que filho de imigrantes russos casados na Argentina com uma pintora judia, casou-se pela segunda vez com uma princesa africana no México. Música hindu contrabandeada por ciganos poloneses faz sucesso no interior da Bolívia. Zebras africanas e cangurus australianos no zoológico de Londres. Múmias egípcias e artefatos incas nos museus de Nova York. Lanternas japonesas e chicletes americanos nos bazares coreanos de São Paulo. Imagens de um vulcão nas Filipinas passam na rede de televisão em Moçambique. Armênios naturalizados no Chile procuram familiares na Etiópia. Casas pré-fabricadas canadenses feitas com madeira colombiana. Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. Literatura grega adaptada para crianças. Chinesas da comunidade europeia. Relógios suíços falsificados no Paraguai e vendidos por camelô no bairro mexicano de Los Angeles. Turista francesa fotografada seminua com um namorado árabe na Baixada Fluminense. Filmes italianos dublados em inglês com legendas em espanhol nos cinemas da Turquia. Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné. Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul. Pizza italiana alimenta italianos na Itália. E crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto no consulado americano do Egito para entrarem na Disneylândia. Ou seja, o mundo está uma desordem. Estamos em todos os lados, pero por vezes as crianças iraquianas não podem entrar em Disneylândia. Esse é o grande problema. E a outra que creio que Ricardo la conoce muy bien, que es de Igual a Igual, de León Gieco. Soy bolita en Italia, soy colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador. Un francés se fue para Chile y japonés en Ecuador. Este mundo está amueblado con maderas del Brasil. Hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Se me pedis que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. E aí, sigue a canção, pero es lo que nos hace pensar que, como está em George Orwell, ¿no? Todos são iguais, pero alguns são mais iguais que os outros. E assim eu me quedo deixando um pensamento. Que hacemos? Que hacemos com essa situação? Vamos cambiar? Temos que cambiar algo? Estamos agindo bem? Temos que cambiar algo? Temos que voltar para nossos países e deixar-nos todos de migrar? Ou começamos a pensar, como disse Ferrajoli, por uma Constituição da Terra, por algo que nos permita ir contra todos esses desafios
ir contra todos esses problemas que temos. Isso que eu creio que queda na dúvida. Muitas graças. Bien, estimado Nelson, pues grandes interrogantes son los que quedan, ¿no? Porque de la migración o a partir de la migración, la ONU ha dicho y en efecto desde diferentes organizaciones se ha indicado que actualmente estamos atravesando por una crisis en la cual hay más esclavos que en cualquier época de la historia, primero. Y segundo, con ocasión a la migración nos surge, fíjate, hablar de una constitución global, pero ahora, como lo dirá Teresa, incluso en lugares donde no conocen los derechos humanos. ¿Cómo vamos a lograr generar una protección de algo que ellos ni siquiera conocen? Pero ahora, mucho más allá, esa migración no solamente vuelve vulnerable o convierte en vulnerable a los ciudadanos del mundo, sino ahora también con ocasión de la crisis climática, también somos migrantes por temas ambientales y también somos migrantes por temas raciales, somos migrantes porque no hay oportunidades y porque el mundo es uno solo. Entonces, muchos interrogantes, un gran tema que esperamos profundizar pues continuar en estos estudios. Ahora vamos a escuchar a Emanuel Pereira dos Santos y a Victoria Meneses. Eh, y, y Nelson, Nelson, pues en este caso no contamos con Gustavo, entonces Nelson va a presentar. Muchas gracias. Graças uma vez mais. Eu vou apresentá-los em português. Os dois, Emanuel e Vitória, são alunos do nosso amigo Gustavo. Fizeram um trabalho sob a coordenação dele e apresentariam hoje os três juntos. O Gustavo não pôde estar presente, mas nós vamos escutá-los então. E eles vão fazer a apresentação em português. São alunos da Faculdade 8 de Julho de Sergipe. Então, são muito bem-vindos ao evento. Tem a palavra. Por favor, liguem seu microfone e não o desliguem. Agora sim, adiante. Bom dia a todos presentes de forma presencial na Faculdade de Girona, presentes no ambiente virtual. Nós viemos aqui falar sobre o processo penal dentro da ótica da mídia e dentro da ótica da sociedade, fazendo um paralelo com a música A Vítima, da banda do grupo Racionais MC. Os Racionais MC são um grupo brasileiro, mais precisamente da periferia de São Paulo, criado no final dos anos 80, que tem como foco relatar as desigualdades sociais e a realidade da periferia brasileira. Vitória? Essa música, ela trata de um fato ocorrido em 14 de outubro de 1994, em São Paulo, e o carro dirigido por Ed Rock, que é um dos componentes do grupo, colidiu com uma Kombi que levava 8 pessoas. 3 ficaram feridas gravemente, e uma delas, o motorista Osaías de Oliveira, faleceu no hospital. Ed Rock e Ronaldo Tadeu, que eram componentes do grupo, são componentes do grupo, eram os únicos que estavam no Opala. Eles sofreram ferimentos leves e os outros integrantes do grupo estavam em outros 2 carros. Eles iam para uma apresentação em uma casa de shows, porque o grupo tinha acabado de lançar um disco novo, o Raio X do Brasil. Muitos fãs do grupo nem sabiam do ocorrido. Não são muitas as pessoas que teriam coragem de trazer à tona um fato assim.
Foi um acidente, uma fatalidade. Infelizmente, uma pessoa faleceu e podia ter sido qualquer um dos envolvidos. Como o Ed Rock diz no final de uma das letras, que ele já se acertou com Deus, com a justiça e principalmente com a família. Sabemos que isso acontece todos os dias e pessoas são envolvidas em acidentes. No caso dele, por se tratar de um rapper, a mídia tratou de incriminá-lo e, nesse caso, ele foi condenado. Na época, a Globo, que é uma das maiores redes de televisão do Brasil, fez de tudo para parecer que eles estavam tirando racha, que era uma disputa de uma corrida. Emanuel. Eu gostaria de compartilhar a tela até para apresentar a música. Teria como? Alô? Tá, se não tiver, tudo bem. Nossa dinâmica aqui vai ser apresentar os trechos da música e começar a versar sobre a temática em paralelo a ela. Inicialmente, a gente tem o seguinte trecho e iniciar a canção, que é Então, Cocão, aí não leva a mal, mas Autorizado para compartilhar a tela. perfeito, muito obrigado. De nada. Não está compartilhando som. Tem que voltar, deixar de compartilhar e marcar a caixa que está debaixo na esquerda e que diz compartilhar o som do computador. Ok, Tem um que minuto. começar de novo. Mas tem que deixar de compartilhar para isso. Tem que voltar para trás, deixar de compartilhar, porque senão não vai conseguir. Ok, Vou lhe ajudar. por favor. Eu vou lhe ajudar. Então, vamos ver, não. Não. Agora, voltas a compartilhar de novo, mas antes de escolher a tela que vais compartilhar, marcas a caixinha que está debaixo na esquerda, que diz uma coisa como compartilhar som do computador. Perfeito, muito Agora obrigado. sim, uma vez que tens escolhido essa caixinha, marcas a tela que desejas compartilhar. E então sentiremos o som da canção. E teremos Ficaram feridas gravemente. dos direitos de propriedade. Naquela noite eu acordei e não sabia onde estava. Pensei que era sonho, o pesadelo apenas começava. Aquela gente vestida de branco parecia com o céu, mas o céu é lugar de santo. Os caras me perguntando: e aí, mano, cê tá legal? Cheiro de éter no ar, nunca é bom sinal. Tô de cabeça, tontura. Aquela sala rodava estilo brisa de droga, loucura. Sangue na roupa rasgada. De sutura me costura, porra, gente, não vale nada. Nunca adianta você ter o que quer. Sucesso, dinheiro, mulher, beijando seu pé. E no piscar de olhos é foda. Você é furado igual pneu sem valor numa cadeira de roda. O que que eu tô fazendo aqui? Não quero admitir. Daquele cara no chão. Meus parceiros me contaram. Cena após cena, passo a passo que presenciaram. Quando foi um arregaço na marginal, você que apontou, teve até uma vítima fatal. Da zona sul e tal, sentido ao centro, 1 da manhã. Lembrei daquele momento, vários Opala, mó carreata. E eu logo atrás, da primeira vaca diplomata. Tô dirigindo ali no volante, o cinza escuro, Tupac no alto-falante. Por um instante tive um mau pressentimento, mas não liguei, não dei conta, não tava atento. Agora é vai. Essas coisas que a vida reserva pra nós, né, mano? Agora é vai. Eu já não podia mais. Que merda, um cara novo morreu.
fatalidade ou imprudência, divergência pudrão. Ele deixou uma mulher que esperava um filho, um evangélico que nem conheceu o filho. Um suspiro, perdi a calma, vi uma faca atravessando a minha alma. Olhei no espelho e vi um homem chorar. A mídia, a justiça querendo me fuzilar. Virei notícia, primeira página. Um paparazzi focalizou a minha lágrima. Um repórter da Globo me insultou, me chamava de assassino, aquilo inflamou, tumultuou. Nunca vi tanto carniceiro. Me crucificaram, me julgaram do país inteiro. Pena de morte, se tiver sorte. Cadeira elétrica, se fosse América do Norte. Opinião pública influenciada. Era um réu sem direita, mais nada. Meu mundo tinha desabado. A lei de Deus foi julgado, na lei do homem condenado. É, Cocão, é o seguinte: quando a caminhada fica dura, só os duros continuam caminhando, entendeu, tio? Não esquenta não. 2 anos e poucos de audiência, pra mim já era o início da minha penitência. Aquele prédio no fórum é uma tortura. Ali na frente sempre para várias viaturas. O movimento é intenso o tempo inteiro. Parece o trânsito, tráfego formigueiro. Advogado pra cima, pra baixo, ganhando dinheiro com mais um réu, eu acho. Registrei um cara algemado num canto, de cabeça baixa, me parecia um cara branco, esperando a vez de ser solicitado, julgado, talvez até se pá, libertado, escoltado, vários gambé. Esse aí não deve ser um preso qualquer, com a mão pra trás olhando pra parede. Fui beber água, me deu uma sede. Uma ligação com urgência, meu advogado com o resultado da sentença. Meu celular tava falhando. Não dá pra escutar, mas tô indo pra aí, falou, tô chegando. É, irmão, fui de metrô. Aquele frio na espinha que eu tinha, então botou. A cada estação ele aumentava. Eu não sabia se eu descia ou se eu continuava à procura de uma distração. Olhava o vagão lotado, a movimentação. Aquele povo indo pra algum lugar, trabalhar, estudar, passear, roubar, sei lá. Vi uma mina bonita, discreta, vida de modelo, corpo de atleta. Eu vi um cara lendo concentrado, naipe de estudante, daqueles filhos dedicados. Vi uma tia crente, pé cansada, de cor escura, com a pele enrugada. Ela me fez lembrar, parece a mãe da vítima. Como será que ela deve estar? Pois bem, apresentada a música, a gente vai fazer a apresentação utilizando de trechos da canção e fazendo um paralelo, da relação entre direito penal, sociedade e mídia. Inicialmente, a gente vai ter nesse primeiro trecho a parte introdutória e a questão do teor democrático que o direito penal tem. Apesar de ser visto visto pela sociedade como algo distante, como algo que jamais afetará o cidadão que se coloca como cidadão de bem, ele crê que ele jamais vai sentar no banco dos réus. Porém, a gente sabe, e eu gosto até de afirmar que pelo menos 99% da população já cometeu algum delito, seja contravenção penal, seja um crime de pequeno potencial ofensivo, todo mundo já cometeu um delito. E tudo pode se tornar um fato crime. Um descuido no volante, uma discussão mais acalorada, uma relação conflituosa entre vizinhos, tudo isso pode te levar ao banco dos réus, à justiça criminal. Nesse sentido, inclusive o ministro do STF, Barroso, ele afirma que existe um preconceito, existe o fato da população crer e jamais vão ser acometidos pela justiça criminal, mas ela está mais próxima do que parece. E por a sociedade acreditar que há uma distância entre ele,
entre o seu pai, entre sua mãe, para a justiça criminal, o direito que é apresentado como última ratio, que é o direito penal, que é um direito subsidiário, que é um direito que deve ser aplicado em casos extremos, ele tem a crença de que esse direito, esse ramo do direito, deve ser prima ratio. O cidadão comum, o cidadão médio, ele acredita que o encarceramento resolve. Ele acredita que a prisão resolve, a pena resolve. Por acreditar que está distante do direito penal. E aí, a gente vai entrar também na atuação da mídia, que endossa esse tipo de narrativa. O ordenamento jurídico brasileiro, ele não aceita, ele não comporta tribunais de exceção. Porém, em casos de maior repercussão geral, a mídia atua como um tribunal alheio ao tribunal institucional. Então, muitas vezes é preocupação do jurista se preocupar na absolvição intra-autos e na absolvição extra-autos. Porque, por muitas vezes, a mídia vai querer apresentar uma narrativa que não está presente nos autos, mas para ela pouco importa. Para ela, o que importa é apresentar uma narrativa maniqueísta, uma narrativa que não se encontra nos autos, para conseguir audiência, para conseguir um clamor social. E o fenômeno do processo penal do espetáculo, ele, ele ele é tão potente, ele é tão forte, que no período atual, essa pressão midiática tem um forte poder decisório. A gente consegue ver essa pressão da mídia tendo efetividade dentro dos casos concretos, principalmente em relação a prisões provisórias, prisão temporária e prisão preventiva. A gente vê muitas dessas prisões fundamentadas em dois itens: grande clamor social e repercussão geral. Porém, quem dá grande clamor social e quem dá grande repercussão geral dentro de um processo é a própria mídia. E esses dois fundamentos não se encontram na legislação vigente, mais precisamente no artigo 312 do CPP. Então, a gente consegue vislumbrar o quão danoso a mídia, a atuação da mídia, o quão danosa é a atuação da mídia dentro do processo criminal. Eu gosto de falar do princípio do processo penal, que diz que o que está nos autos não está no mundo, mas com o processo penal do espetáculo, muitas vezes, nem tudo que está nos autos estará no mundo, e muito do que não está nos autos vai ser apresentado ao mundo como a mais absoluta verdade. Então, são essas as minhas exposições dentro dessa apresentação. E agora eu passo a palavra para a Vitória. Irei citar um trecho da música acerca do sofrimento do réu ao caminhar do processo, né? 2 anos e pouco de audiência, para mim já era o início da minha penitência. Aquele prédio no fórum é mó tortura, ali na frente sempre para várias viaturas. O Victor- movimento Victoria, te quedan 5 minutos para que lo tengas pendiente. Gracias. É inegável como nós, seres humanos, temos uma afinidade natural com histórias, algo que remonta aos nossos antepassados, que desenhavam narrativas nas paredes das cavernas. Nesse contexto, os jornalistas, eles desempenham um papel crucial na nossa sociedade, transformando eventos da vida em histórias para o público. O jornalismo dramático, especialmente em relação às coberturas policiais, onde os repórteres frequentemente moldam a narrativa de acordo com o contexto, escolhendo quem são vilões e quem são vítimas, pode influenciar diretamente na opinião pública e, consequentemente, os processos judiciais, o que levanta questões sobre como equilibrar a liberdade de imprensa, o acesso à informação e o direito dos acusados. Eu acredito que a liberdade de expressão é fundamental para uma sociedade democrática, mas é preciso ter um cuidado com o sensacionalismo midiático, que pode prejudicar a justiça e o direito das pessoas envolvidas em processos criminais. Muitas vezes o clamor público acaba se confundindo com a opinião pública ou até mesmo com a opinião publicada. O clamor público não condiz necessariamente com a gravidade do delito em tese. Isso porque nada garante
que a mídia não tem exagerado nas condições criminosas, gerando um ódio social nada condizente com a conduta supostamente perpetrada. O espetáculo midiático, quando se trata de uma investigação ou de um processo criminal, ele deve ser ignorado, tendo em vista que a realidade da jurisdição condiz aos autos e não às edições televisionais. Além disso, é crucial enfatizar que a necessidade de empatia para o réu por dois motivos. O primeiro é que o direito penal ele é muito mais próximo de nossa vida cotidiana do que muitos imaginam. Todos os dias estamos sujeitos a cometer um delito e, de fato, é possível argumentar que todos cometemos algum tipo de ilícito em algum momento. A diferença aqui é em se deparar ou não com o sistema judicial. O segundo motivo é o sofrimento inerente a responder a um processo penal. Portanto, é completamente irracional que a população e a mídia intervenham a ponto de emitir julgamento sobre o acusado e decidir se deve ou não ser aplicada uma pena. Dentro do processo legal, o réu já se encontra em uma posição vulnerável, com sua imunidade muitas vezes reduzida. E não há necessidade de agravar essa realidade por terceiros, já que todos nós somos sujeitos a enfrentar esse tipo de situação. O réu deve se submeter apenas ao poder judiciário, com todos os seus direitos garantidos e com respeito à sua dignidade e humanidade. Obrigada. Victoria y Emanuel, muchas gracias por su presentación. No sé si Nelson quiera... Só felicitá-los, só parabenizar o Emanuel, a Vitória. Eles são alunos da graduação no Brasil, por esse trabalho que me parece bem fundamentado, bem escrito. Espero que tenha ficado claro para todos o português, acho que foi fácil de entender. E agradecer pela coragem de estar aqui hoje, mesmo sem o apoio do nosso amigo Gustavo. Obrigado aos dois. Y a partir de eso, recordarles que este evento está desde su creación abierto a la presentación de trabajos y de comunicaciones por parte de estudiantes, siempre que tengan el aval y la colaboración de una profesora o profesor que respalde el trabajo. Pero estudiantes son muy bienvenidas y muy bienvenidos a participar en este evento, con ese único requisito de que siempre, que en este caso se ha cumplido gracias al profesor Gustavo Calzado, y que siempre haya una profesora o un profesor de su facultad que respalde la calidad del trabajo. Así que muchísimas gracias y muy bienvenidas y muy bienvenidos, Victoria y Emanuel. Vitória, que es un nombre muy demostrativo, porque esperamos que sea sua vida uma sucessão de vitórias, e Emanuel, porque quer dizer que Deus está conosco. E então, não sabemos se Deus está, mas Emanuel sim. Então, muito obrigado e adiante. Adelante, então. Continuamos con Sudamérica. Vamos a escuchar a José Segarra Pinto desde Perú, quien pues ha traído en esta oportunidad una ponencia titulada Reclamando respeto a los derechos humanos a través de un vals peruano. Bienvenido. Bueno, buenos días, muchas gracias. Buenos días con Latinoamérica y buenas tardes con Girona, con España. Muchas gracias por la oportunidad a la Universidad de Girona, al Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y sobre todo el estímulo por parte del maestro Ricardo Rabinovich. Un saludo desde el Perú. Bien, en esta oportunidad y respetando los tiempos que ya los tengo muy claros, vamos a empezar entonces con la exposición de este trabajo. Entonces, ya puedo compartir, ¿no? Señor, está habilitado. Adelante. Estamos viendo su pantalla. Ok. Muy bien. Y lo que vamos a hacer a continuación es, como le estaba comentando, es hablar del reclamo del respeto a los derechos humanos a partir de la exposición de un vals peruano.
conocido como yo lo soy y no me compadezcas. Ajá. Lo que vamos a hacer es establecer un breve contexto en qué situación digamos, se dio a conocer esta canción, qué pasaba en el Perú, qué es el vals peruano como tal. No solamente es una herramienta de diversión, por llamarlo así, sino también una forma de expresión de muchos intereses, necesidades y sobre todo poner en la palestra lo que es violación de derechos en el caso del peruano, para finalmente analizar cada uno de los segmentos o por lo menos partes importantes de este vals. Entonces, en atención a eso, empezamos con la exposición y con el detalle. Si vamos a hablar de un contexto histórico en el cual se desarrolló este vals Yo lo soy, hablamos de una dictadura militar en el Perú. En este caso estamos hablando de los años 1968-1980, que fue esta dictadura militar. Hablamos de un golpe de la Fuerza Armada dado por el general Juan Velasco Alvarado. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Qué lo generó? En estricto, varios cambios sociales. El más importante en la famosa reforma agraria de 1969. Bajo el lema, la tierra es para quien la trabaja. La idea, digamos, la idea primigenia, muy razonable, de alguna manera bastante romántica fue eso, ¿no? La tierra es para quien trabaja y se dio esas posibilidades. Pero sin embargo, en la práctica esto trajo mucho problema. Y más bien, por llamarlo así, las diferencias se acrecentaron en la realidad. Entonces, a partir de este tipo de situaciones se dan múltiples tipos de manifestaciones artísticas, llámese teatro, cine, literatura, etc. Pero el vals peruano como tal no se dejó de alguna manera de lado y también se manifestó. Pero ahora, empecemos a hablar sobre el vals peruano, es decir, uno de alguna manera, ¿de qué estamos hablando con el vals peruano? Y quizás una de nuestras principales exponentes a nivel mundial es la famosa compositora e intérprete Chabuca Grande, de las cuales me gustaría hacerles escuchar un breve extracto. Déjame que te cuente el medio. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda. Solo un breve extracto de esta tan conocida canción que es La Flor de la Canela. Esa es la muestra más importante del vals criollo, reproducida por muchos cantantes a nivel internacional. Pero si hablamos del vals peruano como tal, estamos hablando de un vals que nace en la calle, ¿no? De la posguerra, luego de la guerra con Chile, compuesta en el centro, en los barrios, que de alguna manera daba a conocer múltiples tipos de situaciones, no solamente de la diversión, del día a día, sino también la búsqueda de poner en conocimiento de la colectividad las necesidades que de alguna manera tenía el pueblo peruano, sobre todo de la Gran Lima, de la gran urbe, de la urbe que de alguna forma concentraba no solamente al limeño, sino también al migrante, sobre todo el que más sufría, y al que de alguna forma se le ha tratado básicamente con gran desprecio, con la utilización del término cholo. Es por eso básicamente que estamos trayendo esto. Continuamos. El vals peruano ha tenido muchos exponentes y como estamos señalando, como tal, esto ha permitido plasmar mucho tipo de información. Como ustedes pueden ver, tenemos, por ejemplo, el gran Felipe Pinglo, conocido de alguna manera como el bardo, de alguna manera del Perú, y que nos trae una canción muy interesante, y acá tenemos un extracto, que es el famoso El Plebeyo, que nos dice: mi sangre aunque plebeya también tiñe de rojo, el alma en que se anida mi incomparable amor. Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo. No es distinta la sangre, ni es otro el corazón. Señor, ¿por qué los seres no son de igual valor? Mi sangre aunque plebeyo también tiñe de rojo, el alma en que se anida incomparable amor. Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo. No es distinta la sangre, ni es otro el corazón, Señor, porque los seres no son de igual valor.
Como pueden ver, no solamente en Cholo Soy y No me compadezcas, de la cual vamos a hablar con más detalle en un momento, se da o se manifiesta este tipo de información tan delicada para la sociedad peruana. Pero el vals, como estamos diciendo, al igual que es una expresión de problemas, de cosas, digamos, no agradables, por llamarlo así, también en el caso peruano implica orgullo, ¿no? Y eso lo manifestamos con un otro famoso vals de Augusto Polo Campos y se llama Perú. Cosechando mis mares, sembrando tierra, quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del Inca, el sol ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios agarró el cambio de nombre y le puso Perú. Como pueden ver también es una gran propaganda, pero sobre todo esta es una suerte de himno para muchas actividades en el caso peruano. Ahora sí, entramos con detalle a lo que implica Cholo Soy y No me compadezcas, la canción de alguna manera que permite o ha inspirado la realización del presente artículo, ¿no? Estamos hablando de una canción que data del año 1973. En estricto, este año está cumpliendo 50 años. Uno podría decir, y lo vamos a ver en un momento, que es una canción antigua, ¿quién se va a estar recordando esto? Sobre todo el vals, y que se dice música de viejos, pero sin embargo, dadas las particularidades de la misma, siempre tiene vigencia. El compositor Luis Abanto Morales. Y decimos que es una canción que tiene vigencia, por ejemplo, en el año 2016 fue utilizada como propaganda, como fondo musical de una propaganda de un banco, en las cuales lo que se resaltaba más que todo es la figura del emprendedor. Ya no visto el cholo en términos de desprecio, sino también no como esa persona que emprende, que hace empresa, que se desarrolla. E inclusive en el año 2021, en la última campaña electoral, el partido que ganó finalmente las elecciones, utilizó la canción. La familia, como es lógico, tuvo una suerte de rechazo a la misma y lo expresó. Pero ¿qué queremos decir con todo esto? Que esta canción de la cual vamos a conversar no es una más del montón que tiene algunas connotaciones, no, sino algo que está muy vigente y es por eso que hemos dado la paciencia de poder analizarlo. Y vamos a analizar entonces a partir de este momento pequeños extractos. Le invitamos entonces a escuchar nuevamente uno de los mismos. Yo lo soy y no me compadezcan, que esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo nos alcanza. ¿Qué es lo que debemos destacar de este primer párrafo, por llamarlo así, de la canción? El uso del término cholo. El término cholo no es algo reciente, no es que nace con la canción. Las denominaciones como tal, o digamos, los distintos conceptos que se han podido recabar a través de la investigación respectiva, data inclusive de principios de la colonia, a las cuales, por llamarlo así, cuando se casaban dos mulatos, es decir, primero una combinación de negro con indio, el resultado era un mulato, y cuando dos mulatos se casaban se le denominaba cholo. Asimismo, esta denominación también se dice que viene del lenguaje mochic, en el norte del Perú, que significaba muchacho, joven muchacho. En otros lados, por ejemplo, tenemos información de México en las cuales sí se le daba un contenido despectivo. Pero sin embargo, lo que se ha buscado a través de los tiempos es, de alguna manera, quitarle ese contenido. Existe una investigación de la Universidad de Montreal, aunque el término es bastante, digamos, por llamarlo así, duro en cuanto al título del artículo, que se llama, va a disculpar la palabra, que es un insulto aquí, es de cholo de mierda a cholo power. ¿Qué significa para un peruano eso? Pasar de algo despectivo al cholo power, al cholo empoderado, que tiene fuerza, que va a mejorar.
¿Por qué estamos citando eso? Porque también creo que esto es importante. Si estamos hablando de derecho, hablar de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 1, que nos habla de que todos los seres humanos nacen libres, iguales, en dignidad y derechos. Y esto pues estaría violando, pues estamos hablando de una situación plasmada en esta canción. Nos vamos al siguiente extracto que quiero exponerles. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que me ponga alegre como día de fiesta, mientras mis hermanos doblan las espaldas por 4 centavos que el patrón les paga. ¿Quieres que me ría? Mientras mis hermanos son bestias de carga, llevando riquezas que otros se guardan. ¿Quieres que la risa me ensanche la cara? Mientras mis hermanos viven en las montañas como topos, escarba y escarba mientras se enriquecen los que en otra. Muy bien, lo que tenemos aquí, si bien es un discurso duro, bastante, de alguna manera, indignante como tal, lo que tenemos aquí finalmente es una descripción de una relación laboral. Hablamos de una relación de subordinación, mis hermanos doblan las espaldas, el patrón les paga, el concepto remuneración, ¿no? Por 4 centavos, y el carácter personal de la relación laboral, mis hermanos son bestias de carga. Nuevamente, tenemos este vals que de alguna manera da a conocer esta realidad tan cruda, una realidad que no solamente es nuevamente de esta época republicana, de hace 50 años, del nacimiento de esta canción, sino que data de mucho tiempo atrás. Los elementos de la forma de trabajo de estas personas, que de alguna manera hay que ser franco, se repiten, ¿no? El trabajo, la historia de la minería del Perú data, por llamarlo así, con mucho mayor rudeza, con mucho mayor, digamos, mayor contenido desde inicios de la colonia, aunque siempre se practicó la minería como tal, pero sin embargo este trabajo rudo bajo estas condiciones se hace más claro, más efectivo a través de este tipo de, digamos, de hecho histórico. Vamos al penúltimo, el extracto de la misma. Me gustaría que escuchen esto. Que te alegre. Mientras mis hermanas van a casas de ricos, lo mismo que esclavas. Yo lo doy. Y no me compadezcas. Hablamos, si queremos partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos del artículo 4, cita eso. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Acá se hace evidente. No solamente estamos hablando del cholo como tal, sino también específicamente de cómo se había afectado la mujer en esos tiempos. Cómo esta mujer que viene, digamos, del interior del Perú a trabajar a Lima, se encuentra con este tipo de situaciones, en las cuales dicen mis hermanas que van a casas de ricos y las mismas que esclavas. Es decir, da a conocer la situación que está presentando. Es decir, es una canción que de alguna manera da fuerza, que busca impregnar contenido y sobre todo el que se tome conciencia con respecto al tema de respeto a derechos humanos, pero también pone en evidencia esta situación tan grave como que es el maltrato a una dama, una mujer como tal. Vamos al último extracto. No trabajan. Dices que soy triste. ¿Qué quieres que haga? Lo dicen ustedes, el cholo es sin alma y que es como piedras y todo. Y llora por ver, pero sin mostrar las lágrimas. Como puede usted observar, esta es una clara muestra de cómo se está afectando el derecho a la libertad y opinión y expresión de este grupo de personas. Ahora, el término cholo como tal, en el caso peruano, pues tiene muchas excepciones y ha ido mutando, y la idea siempre es que vaya mutando. Estamos hablando como hablamos hace un momento, se está hablando de un cholo empoderado. Ese término cholo power es muy peruano como tal, y la idea siempre es esta persona que viene de provincias, que de alguna manera busca emprender en la capital, se desarrolle. Pero este cholo power es una persona que va más allá, que crece, que hace empresa, que es tan igual como corresponde, como cualquiera, como el que supuestamente se denomina blanco. Porque ¿qué es lo que pasa mucho en la sociedad? Que a veces la persona que viene antes que otro se autodenomina blanco y al que recién llega se le denomina cholo.
Entonces, dices que soy triste, dice, ¿qué quieres que haga? No dicen ustedes que el cholo sin alma es como piedra, se estigmatiza, se le coloca esa suerte de etiqueta. Pero sin embargo, la idea es con este tipo de canciones y con las que hay muchas más, es quitar esa etiqueta, nuevamente, vale la redundancia, esa etiqueta y hacer respetar los derechos de cualquier persona en nuestro país. José, quedan 4 minutos para que lo tengas pendiente. Gracias. Perfecto, no, sí, ya estoy por el punto, estoy justo en la última ya para rematar. Como decimos, muchas gracias a la música, no solo por darnos alegría, sino también por hacernos sentir y pensar como personas que deben respetar los derechos humanos. Aprovechando mis 3 minutos que me quedan, nuevamente, ¿no? Gracias por la oportunidad, por dar a conocer un poco de lo que es el Perú a través de esta canción, de este vals peruano, Cholo Soy y No Me Compadezcas. Tiene estas particularidades, tiene toda una serie, como ustedes la pueden observar, toda una serie de elementos, características que hacen necesario darlo a conocer. Como bien hemos aprendido, bueno, quien les habla en clases, a través de las enseñanzas del maestro Ricardo, qué importante utilizar estos medios para no solamente para enseñar, sino para aprender a tomar conciencia de aspectos tan importantes como es el respeto a los derechos humanos. Finalmente, muchas gracias, Universidad de Girona, Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, al maestro Ricardo y al excelente panel que me ha precedido y a los que van a venir. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial desde Perú. Bueno, pues una forma muy particular de cerrar este primer panel de música con vals, hablando del Cholo Power, ¿no? No lo cerró todavía porque nos falta Ya vamos a pasar al siguiente panel donde le daré. expositor, Luis Cortelini Meister. Ah, ok, sí. No se me olvide de Luis. De Luis, no. No se me olvide de don Luis Fernando Cortelini Meister. ¿Cómo se me va a olvidar? Se ha venido todo elegante y usted le va a negar la palabra. No. Va a ser un vals peruano. Va a ser un vals peruano. Creo que Luis Soy y No Me Compadezcas. Me quería quedar con el recuerdo del vals peruano. Bueno, pero déjelo que ahora va a venir Luis y que Luis es muy brillante. Déjelo hablar entonces. ¿Qué le parece? Don Luis Fernando Meister desde Brasil. Yesterday, the Beatles e o direito de ontem. Buenas tardes. ¿Compartir la pantalla correctamente? Sí, señor. Así es. Perfecto, muchas gracias. Con inmensa alegría vuelvo a Girona, a la UDG, para este gran acontecimiento. Aprecio mucho el esfuerzo de todos los involucrados y lo hago en la persona del profesor Ricardo Rabinovich, persona por demás importante en mi formación, como de vosotros también. Mi maestro, mi director de tesina, mi quinto Vito, por supuesto. Al hacer presentación en el último día, quisiera aprovechar para agradecer a todos los expositores. De ahora en adelante tengo una gran responsabilidad que hacer también como lo hicieron todas mis compañeras, todos mis compañeros. También les agradezco mucho todo el aprendizaje de estos 3 días y en este caso todas y todos se sienten mencionados en las personas de las estimadas profesoras Cristina Alonso Salgado y Ana Rodríguez Álvarez, de la Universidad de Santiago de Compostela. Añadiendo aquí que en Santiago de Compostela, de las manos de ellas y también de la profesora almureña Valiño Cés, se hace también un increíble evento de Derecho y Arte. Por motivos profesionales no puedo asistir a todos. Pido disculpas especialmente a Elizabeth y Marco, mis queridos amigos. Y les pido amablemente también acepten mi presentación en portugués por 2 razones.
para internacionalizar el evento también por el idioma. Una buena disculpa, ¿no? Y lo más importante, mi español va un poco malo, tengo miedo de molestarlos. Entonces, hablemos de Beatles y derecho en portugués brasileño, por supuesto. O universo vive em constante mudança. Mas em Yesterday, a mudança tem a ver com o tempo e as suas ilusões. O filme, a película Yesterday, tem roteiro de Richard Curtis e direção de Danny Boyle, e retrata dois mundos, um antes e outro depois de um grande apagão de segundos que interfere diretamente na história do universo. E em meio a essas mudanças factuais e históricas, a maior banda de todos os tempos se perde. E a partir desse momento, apenas 3 pessoas, aparentemente, sabem da existência dos Beatles. O cantor e compositor Jack Malik, Himesh Patel, acorda em uma estranha realidade, onde é a única pessoa que se lembra dos Beatles. Ele encontrará mais 2 depois. Com as músicas dos seus ídolos, o protagonista vira um sucesso gigante. Mas, por certo, a fama, neste caso, a fama sobre direito de outros, tem seu preço. Mas o que nos agrada academicamente nesse momento é fazer como ensina o professor Rabinovich, mesclando o filme e seus acontecimentos com reflexões jurídicas, né? Nossas principais investigações sempre estiveram ligadas à música e à sua relação com o direito, mas nosso próprio pensamento nos encarregou de tentar alinhar algumas coisas do direito com o cinema, pois o impacto de tais estudos com o professor Rabinovich em Girona nos deixou dispostos a tentar mais. Então, usar Yesterday permite o desafio de trabalhar com direito e cinema, o que não é a minha praia, com um pouco de conforto acadêmico pessoal, de tratar do universo da música, e ainda mais ouvindo The Beatles como um sonho que não acaba. Pois bem, neste novo mundo, sem os Beatles, outras coisas também não existem. Como Oasis, Harry Potter, cigarros e Coca-Cola. Algumas coisas interessantes, juridicamente, de se pensar em um universo em que The Beatles não existisse, como, por exemplo, questão dos direitos autorais. Lembremos que Paul McCartney travou duríssima batalha para reaver os direitos sobre várias de suas canções, solos e em parceria com John Lennon, depois desses direitos chegarem a cair nas mãos de Michael Jackson, o rei do pop, e mais tarde ainda da Sony Music. Ao que as informações extraoficiais indicam, Paul conseguiu reaver tais direitos depois de algumas demandas judiciais. Outra demanda jurídica relacionada à banda de Liverpool foi o famoso embate com Steve Jobs sobre a marca Apple Music. Em 1968, os garotos criaram a empresa da gravadora da banda sob o nome Apple Corps, com uma maçã como marca. Anos mais tarde, Steve Jobs criou a Apple Computers, também com a referida logo. Foram 3 disputas judiciais. Uma referente à própria marca, no final da década de 1970, em que a Apple Computers fez um acordo pagando uma indenização à Apple Corps, $80 mil, ao que me recordo, e comprometendo-se a não entrar no mercado da música. Mas, em 1986, a empresa de Steve Jobs acrescentou uma ferramenta de gravação e reprodução de músicas em seus computadores, o que gerou um novo processo em 1989. Um novo acordo foi firmado já em 1991, em que a Apple Corps manteve os direitos sobre criação musical, enquanto a Apple Inc. ganhou a possibilidade de reproduzir e entregar conteúdos musicais. Mais uma vez, a empresa de Steve Jobs teve que pagar uma multa,
Dessa vez, o valor cresceu bastante e chegou a 27 milhões de dólares. Ocorre que a empresa de Steve Jobs não quis ficar de fora das plataformas digitais de música, e a Apple Music e os Beatles entraram em rota de colisão novamente em 2003. Houve acordo entre os envolvidos em 2007, o que permitiu que as canções dos Beatles entrassem no iTunes anos mais tarde. Na verdade, muito mais tarde, porque tanto Yoko Ono quanto Paul eram contrários. E essa talvez tenha sido uma das poucas concordâncias entre Yoko e Paul. Talvez não teríamos o lançamento de The Beatles Bootleg Recordings em 1963 para desviar a legislação europeia sobre direitos autorais, impedindo que algumas canções não lançadas entrassem no domínio público no prazo de 50 anos e não no prazo de 70 anos, conforme a nova legislação europeia previu. Então, canções não lançadas, elas teriam o prazo de direitos autorais ainda de 50 anos. Somente canções lançadas posteriormente alcançariam o prazo de 70 anos. E de se lembrar também os processos entre os Beatles, né? Especialmente que em 1970 McCartney processou os outros 3 Beatles, John, Ringo e George, com o intuito de evitar que Alan Klein, ex-empresário da banda, tivesse o controle total sobre as finanças e músicas da banda de Liverpool. Alguns especialistas em Beatles, muito melhores que eu, por certo, apontam que essa manobra de Paul McCartney com sua equipe jurídica salvou o que ainda restava da banda em termos de finanças e contratos naquela época. Conforme grande cena do filme Yesterday, cheia, recheada de críticas negativas, positivas, nenhuma neutra eu encontrei, John Lennon não teria fãs. Não tendo fãs, John Lennon não morreria baleado por Mark Chapman. Ou seja, não haveria o processo criminal contra Chapman. Não esse, pelo menos. E ele não cumpriria prisão perpétua. Não por esse crime, pelo menos. Imagine. Além disso, na lógica do filme, não teríamos Coca-Cola e todas as disputas judiciais que já envolveram o grande conglomerado, como o desenvolvimento da proteção das marcas de alto renome e como o caso Coca-Cola Company versus Coca-Cola, empresa boliviana. Não haveria Oasis e as brigas judiciais travadas entre os irmãos Noel e Liam Gallagher. Não haveria cigarros e, assim, todos os processos existentes no Brasil sobre descaminho de cigarros provenientes do Paraguai também virariam fumaça. E os condenados desconhecidos. Sem Harry Potter, não existiria o processo de J.K. Rowling contra Stephen Jan Varder Ark. Bem, se bem que não existindo Harry Potter, qual seria a chance de existir Harry Potter Lexicon? É duro imaginar que, além desse prisma jurídico direto e tantos outros, aqui eu fiz uma pequena seleção para caber no espaço do evento e também não perdurar demais a minha palavra frente à importância da palavra de tantos outros colegas e tantas colegas. Mas é duro de imaginar que, além dessa ligação direta entre os Beatles e o direito e os processos que envolveram a banda, ou que de alguma forma envolveram as coisas que sumiram pelo
fenômeno acontecido no filme, na película de Yesterday, não teríamos a possibilidade de aproximar o direito da produção artística dos Beatles. Como fizeram aqui no Brasil, por exemplo, os professores Heron José Santana Gordilho e Bianca Pasini, no artigo Direito e Pós-Modernidade, uma interpretação do filme Submarino Amarelo, em que tratam, por exemplo, da opressão pelo suposto ideal coletivo, que eu tomo a liberdade de ler um pequeno extrato. Podemos perceber no filme que a mente autoritária opera desde uma perspectiva maniqueísta e dicotômica e tenta destruir para purificar um mundo que eles consideram colorido demais. De forma que tudo aquilo que não se encaixe na normalidade deve ser demonizado e aniquilado. Neste mundo de Yesterday, não existiriam os links indiretos das obras realizadas pelo Fab Four. Imagine não seria o hino anarquista extraoficial. A luta pelos direitos civis nos Estados Unidos não teria o engajamento de tanta gente importante se não fossem os Beatles, lá na década de 1960, a demonstrar que aquela luta era de todos e não só daqueles que sofriam. Não teríamos a reprise de imagens historicamente marcantes como a dos cristãos queimando álbuns dos Beatles, depois de John dizer que aquela hora eram mais populares que Jesus Cristo. Será que existiria o termo contracultura? Iê, iê, iê? Alguém faria fotos atravessando a rua em fila? Una cola de pessoas em la calle? Não existiria o brilhante texto de Flávio dos Anjos, tratando de Beatles e a ética do amor, em que ele elabora, abre aspas, na arte musical dos Beatles foram vinculadas mensagens políticas transformadoras em uma época em que o mundo buscava um direcionamento ético frente às inúmeras guerras declaradas e à silenciosa e rastejante Guerra Fria. Mas essas mensagens vão muito além daquele contexto histórico específico, pois a ética nelas expressa está enraizada no mais universal dos sentimentos, o amor. Examinando com atenção as letras das músicas do grupo e a feitura das canções, emerge de forma nítida, avassaladora, profundamente envolvente, uma mensagem de amor. Amor à vida, ao ser humano, ao outro, à natureza. Como já defendemos em outros estudos em Girona, o tempo e o espaço cria singulares e especiais situações que, se desincronizadas das suas ações iniciadas, seriam inevitavelmente diferentes de tudo que há, o direito e a teoria de causa de Morin. De forma igual, defendemos que o direito é o resultado da observação do operador do direito Te e quedan dessa 5 forma, minutos para que lo tengas pendiente. perfeito, não existe sem interpretação cultural. Essas nossas ideias anteriores vêm corroborar com o que gostaríamos de dizer hoje, que em um mundo sem o fenômeno The Beatles, tudo seria diferente, inclusive o direito. Não estaríamos nós, 5 dias atrás, em um espetáculo chamado International Beatles Tribute, com a banda cover Star Beatles, fundada na querida Buenos Aires, e hoje formada por 3 nações, Argentina, Brasil e México, revivendo tudo que o filme Yesterday apagou. E eu posso lhes dizer, The Beatles nos salvou na pandemia. Foi em uno de los días más caóticos de la pandemia que me senté al teclado y toqué Let It Be, y mis hijas me rodearon un poco después, estaban tarareando conmigo y eso todavía lo hacemos hoy. E por fim, se pudéssemos escolher uma única palavra para resumir nossa fixação por reunir o direito e as coisas que parecem que não são do mundo do direito, como Joe, Paul, George e Ringo, escolheríamos a primeira palavra que eles espalharam para o mundo no single Love Me Do,
que foi lançado em 5 de outubro de 1962 no Reino Unido, e a palavra que resolveu o conflito existencial e jurídico de direitos autorais do protagonista da película Yesterday. Love. Love to you all. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, gracias.